que ya Dolores hace su presentación y hacemos un turno de preguntas breve, pero intenso, y nos vamos a descansar. Yo os voy a presentar, en realidad, un solo proyecto. Hacemos más cosas, pero estamos. A mí me dijeron que viniera a presentar un proyecto y vamos a hablar, os he traído solamente, no es mi presentación, además. El proyecto en concreto es el asesoramiento medioambiental para la rehabilitación y ampliación del Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. En realidad, ese es el encargo primero que nos hizo el Ayuntamiento. Luego, como veréis, hemos ampliado bastante lo que es el proyecto que estamos llevando a cabo. Para los que no nos conocierais, como somos el único grupo que no estamos metidos dentro de una universidad estrictamente, pues he traído 4 diapositivas para explicar brevemente lo que es GBC, que es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo principal fin es la transformación del mercado hacia la edificación, hacia la sostenibilidad. Y para eso pues intentamos hacer como de catalizador, facilitador y punto de encuentro. Bueno, entre los principales objetivos, ya es un poco largo, pero quería incidir sobre todo en el de dotar a la sociedad de instrumentos de apoyo al diseño y a la evaluación medioambiental, porque es probablemente por lo que más se nos conoce, por la metodología de evaluación ambiental verde o por otro tipo de herramientas que también apoyamos explícitamente, como son LEED, etcétera, etcétera. Y también pues abrir nuevas vías de investigación, que es lo que de este proyecto, por ejemplo, se trata, sobre la edificación en España desde la perspectiva de sostenibilidad. Nosotros somos un grupo muy diverso, porque dentro de la asociación están representados no solamente los profesionales, sino también entidades académicas, esta universidad entre otras, empresas, el mundo empresarial, etcétera. En realidad se trata de que todas las voces del sector estén representadas dentro de la asociación. Estamos dentro de World Green Building Council, que además es la organización madre internacional, aunque seamos organizaciones independientes. Y también dentro de ISBI, que es otra asociación internacional de ámbito más academicista, más situada sobre todo en universidades europeas. Bueno, pues ahí en todo eso estamos. Vale. Y dicho esto, el proyecto del que yo venía a hablaros parte de, bueno, como todos sabéis, este año el Vitoria es Green Capital, European Green Capital, para todo el año. Y tiene aprovechando esta capitalidad europea verde, pues tiene lanzados proyectos emblemáticos. El primero es el diseño y la elaboración del anillo, o sea, el cinturón verde interior de Vitoria, que son esos ejes, esos 4 ejes norte, sur, este, oeste, que intentan poner en contacto más directo, si cabe aún, el centro de la ciudad con los anillos, con el anillo verde perimetral que ya ha ido creado en los últimos años. Y coincide con grandes avenidas de Vitoria que van conectando pequeños espacios verdes interiores. El proyecto es bastante interesante porque habla de, bueno, muchas de estas cosas que habéis mencionado vosotros, lo de volver la permeabilidad a las calles, introducir la biodiversidad dentro, hacer la calle más humana o más habitable. Y además tiene un proyecto emblemático que es dentro de una de esas grandes avenidas norte-sur, la rehabilitación, ampliación y cambio de uso del Palacio de Congresos Europa. Para eso se puso en contacto con nosotros y nos pidió pues una asesoría a lo largo de todo el proyecto, no solamente bueno, no explícitamente el proyecto, sino también para la contratación, para el seguimiento de las obras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es el Palacio de Congresos, que tiene una parte que se va a rehabilitar. Este es el actual Palacio de Congresos, que a lo mejor muchos ya conocéis. Este se va a rehabilitar. Hay una parte que antes tenía un uso deportivo y se va a cambiar de uso para Palacio de Exposiciones, y una parte que se va a ampliar, que se va a construir nueva, que es un auditorio de mayor capacidad. A nosotros nos pidieron la asesoría y nosotros, como tenemos ánimo de trabajar más de lo que nos piden, pues dijimos, no, la asesoría solo no, os vamos a hacer además una metodología que sirva no solamente al Ayuntamiento de Vitoria, sino a otras administraciones públicas,
una metodología para el seguimiento de un proyecto de este tipo, en el que se definan también los pliegos de condiciones para la contratación de las obras, para que cuando realmente se contrate un proyecto no se pierdan las buenas intenciones en la contratación de la obra, porque resulta que era más caro de lo que teníamos pensado. Para que se pueda evaluar al final de la obra si los objetivos que se habían puesto, sobre todo los medioambientales, realmente se cumplen, y para que no solamente sea la obra, sino también el uso y su mantenimiento lo que aseguren el cumplimiento de esos objetivos. Esa era la primera parte. Además decíamos, mira, nosotros que además como nos dedicamos a esto de la evaluación de la sostenibilidad, vamos a aprovechar y con vosotros vamos a desarrollar una herramienta para certificación de equipamientos existentes y rehabilitados. Además haremos un plan de difusión y esto es la primera, la primera parte, ¿no? Porque es la primera vez que lo difundimos. Y luego está esa parte que nos pedían de asesoramiento sobre el edificio existente, de saber qué mejoras se podían llegar a conseguir, etcétera, etcétera. Por supuesto, el Ayuntamiento de Vitoria nos pagaba una parte. Nosotros nos hemos encargado de buscar y de comprometer a parte de nuestros asociados y nuestros patrocinadores para que se unan al carro de este proyecto y podamos realmente llevarlo a cabo. Este es el Palacio que es un edificio de los años 80, bastante ineficiente, no solamente por sus características de construcción, sino también por el uso que tiene ahora mismo y el mantenimiento. Este era el plan de asesoramiento que les planteamos en un principio. Nosotros íbamos a entrar casi después de la decisión de promover, ¿vale? Íbamos a estar durante, yo ya no leo, pero durante la definición del proyecto, la convocatoria del concurso, las obras, la puesta en marcha y hasta que arrancara el uso y mantenimiento. Bueno, normalmente la política, sobre todo cuando hay elecciones en vistas y el año se acaba, pues va más rápido. Entonces ellos ya han echado a andar antes de que pudiéramos casi empezar nosotros con el proyecto. Ya hay cosas que han sacado, como es el concurso del proyecto básico, que me parece que se cerró el plazo pues el mes pasado. También han contratado, porque ya tenían previsto una fachada verde que da a esta avenida, esta gran avenida, etcétera. Pero bueno, más o menos ese era el plan que teníamos. Bueno, el grupo que hemos montado nosotros tiene dos patas sobre todo, una para el desarrollo de la herramienta verde de rehabilitación, que está formada por nuestro equipo técnico, liderado por Bruno. Bueno, todo el proyecto lo coordina Bruno Sauer, y luego una parte para asesoramiento y los pliegos que va a llevar sobre todo Società Orgánica, una parte también de GBC. Y luego tenemos los evaluadores acreditados de Verde que nos sirven de asesores, además de un comité técnico formado por expertos que siempre nos han asesorado y nos han mirado con mucho cariño las herramientas que hemos hecho y le dan muchísimo valor. Y bueno, este es el mapa de herramientas de Verde. Para que no lo conozcáis, Verde es una herramienta una metodología para la evaluación ambiental mediante una aproximación al análisis de ciclo de vida completo del edificio, y lo que hace es medir, evaluar y cuantificar los impactos reducidos por introducir medidas y criterios de sostenibilidad en un proyecto, ¿vale? Entonces lo que hacemos es comparar un proyecto en el que se han tomado medidas de sostenibilidad con un proyecto estándar en el que no se han tomado y ver cómo se ha mejorado y cómo realmente se han reducido los impactos. En realidad, para hacer una herramienta, nosotros siempre decimos que una herramienta, no solamente Verde, sino otras que hacen una labor similar, tiene 4 patas. Una primera es una calculadora de impactos en la edificación, que se basa en unas metodologías o en otras. Nuestra primera labor para desarrollar esta herramienta es definir qué impactos vamos a calcular y sobre todo qué criterios vamos a medir.
En esto, este es el mapa de lo que podemos y a lo que llegamos actualmente y a lo que no a lo largo del ciclo de vida de un edificio, desde la cuna hasta la tumba, pasando por producción de materiales, etcétera. Nosotros somos capaces de medir los impactos, medir y cuantificar los impactos reducidos en ciertos periodos del ciclo de vida y en ciertos impactos. Por ejemplo, la energía que conocemos todos muy bien, pues podemos medir la energía en la producción de los materiales, en el transporte, en la fase de operación del edificio, pero no tenemos datos para medir la energía durante la construcción del edificio. Bueno, este es un mapa que poco a poco intentamos ir completando. No depende solo de nosotros, sino de que en España pues no se mide cuánta energía cuesta construir un edificio. Y si no hay registros y no hay mediciones, pues es difícil hacer un estudio. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros, investigadores? Bueno, este es como veis, yo siempre digo que tiene casi más agujeros que llenos y que ahí hay 1000 tesis doctorales detrás de cada uno de esos agujeros. Pero, en fin, los impactos medioambientales y, por tanto, los indicadores que utilizamos para medir en nuestras herramientas son estos que están ya, en cierto modo, avalados y normalizados por los trabajos que llevan a cabo los comités CEN europeos y AENOR, el CEN 350, etcétera, etcétera. Verde, además de medir los impactos, al final lo que hace también es ponderarlos, y es ese quesito en el que al final decimos pues, que el cambio climático es el impacto más importante, porque es el reto más importante al que se enfrenta en general el hombre, pero también hay otros criterios que tienen mucho peso, como son el agotamiento de los recursos naturales, el agua, otros criterios sociales, etcétera, etcétera. Cuando os decía que medimos y cuantificamos los impactos, no siempre nos es posible medir y cuantificar los impactos y, por lo tanto, utilizamos 3 sistemas de evaluación. El primero, el segundo sería el que os he contado, el análisis de ciclo de vida, que está absolutamente reglado y normalizado su utilización. Y luego hay otros sistemas, o sea, hay agujeros, lapsos de estos tan grandes que no podemos cuantificar, que no podemos medir, pero que tampoco podemos obviar. En la primera herramienta que sacamos para la evaluación de edificios nuevos de viviendas, por ejemplo, se nos echaban gente encima los de las bicicletas. Le decían, oye, pero es que vosotros no premiáis ni medís el que haya aparcamientos de bicicletas, y es muy importante. Y decíamos, sí, pero ¿cuánto CO2 ahorra el que tenga yo un aparcamiento de bicicletas? Pues no lo sé, pero tú sabrás, pues no, eso no se puede medir. De momento no lo puedo medir, pero lo tengo que tener en cuenta. Por eso utilizamos ese otro sistema de puntuación por medidas que se introducen y que sabemos que aportan, pero no podemos medir exactamente la reducción de impactos que nos generan. Con lo cual, al final, utilizamos un sistema mixto. La segunda parte de la herramienta, que es casi más importante que la primera, es la del benchmarking o contra quién me comparo, porque soy yo bueno o malo, en función de qué estoy reduciendo más impactos o menos. Esa parte es la que nos lleva siempre mayor discusión y en este caso que vamos a hacer una herramienta de rehabilitación aún más, porque es difícil comparar un edificio existente con un edificio nuevo, con uno que cumple la normativa. La referencia soy yo mismo, o sea, es mi propio edificio el rehabilitado, o cuáles son los valores de referencia cuando no pueda modelar un edificio al uso de referencia. A ver, en teoría, nuestra referencia siempre es aquel edificio que cumple estrictamente la normativa, pero en un edificio rehabilitado la pregunta va cambiando. Finalmente, este es el resultado normalmente que damos de las herramientas, que es una ponderación de todos los impactos evitados en forma de hojas, que podrían ser medallas olímpicas, pero son hojas verdes, y luego estas barritas representan los impactos que hemos evitado. El naranja es el residual, porque evidentemente seguimos impactando, y el verde es el impacto que hemos evitado por introducir medidas de sostenibilidad. Bueno, esta era la parte de desarrollo de la herramienta que ya hemos arrancado, y la otra parte, que va aún más rápido, es la del asesoramiento medioambiental,
al caso concreto del edificio de Vitoria. El objetivo era determinar las estrategias y las acciones de rehabilitación para reducir al máximo posible los impactos ambientales actuales y alcanzar los mejores niveles posibles en eficiencia energética y en calidad ambiental. Para eso se tomaban como indicadores ambientales principales, o los que se van a poner como referencia para esos concursos y como objetivos a cumplir a la gente que se presente al concurso, el consumo de energía, de agua y materiales y la generación de residuos sólidos y gaseosos, emisiones de CO2. Considerando un ciclo de vida de 50 años y focalizando en las fases de rehabilitación, ampliación y uso, o sea, durante básicamente toda la fase del ciclo de vida. Para ello, lo primero que hemos hecho ha sido buscar información sobre el edificio que se va a rehabilitar, buscar todos los planos, sistemas constructivos, etcétera, etcétera. Hemos también presentado una propuesta de monitorización, no solamente previa, sino también posterior a la obra, monitorización puntual y monitorización de las condiciones climáticas interiores, ambientales interiores y exteriores, etcétera. Con toda la documentación que hemos recopilado se ha hecho un perfil informatizado de los impactos ambientales que hay ahora y se han determinado pues, qué opciones de reducción de impacto hay, se están poniendo, estamos buscando a qué escenarios deberíamos llegar y a partir de lo anterior pues ya con la solución que resulte ganadora se hará un perfil informatizado de los impactos ambientales del edificio ya rehabilitado para ver si se cumplen los objetivos de rehabilitación. Energía y atmósfera, pues ya hemos metido el edificio en Ecotec, se han simulado también Energy Plus para simular. Bueno, he de contaros que lo más difícil de todo esto ha sido saber cómo se utiliza el edificio, porque nadie sabe cómo se ha utilizado, básicamente mal, y aún más difícil, cómo se va a utilizar. Porque, claro, esto es un proyecto muy bonito, pero que no tiene viso, no me dicen, mira, pues es que vamos a organizar estos 5 congresos al año, nadie sabe exactamente qué uso va a tener, con lo cual es muy difícil prever pues cuáles van a ser los impactos claves. Esto estamos esperando a que lo tengan más claro, pero bueno, se han hecho hipótesis del uso que se le va a dar. Bueno, ahí están los grandes problemas que tiene, sobre todo la mayor consumo de energía, sobre todo es en calefacción más que en refrigeración, por la zona climática, etcétera, y las mayores pérdidas se producen por infiltraciones, más que incluso por acristalamientos, y las mayores ganancias por unos acristalamientos por unos lucernarios que no están protegidos en cubierta. Este es el planteamiento que hacemos que se tiene que llevar a cabo en la rehabilitación. Lo primero y principal es la reducción de la demanda energética, sobre todo, por medio de la actuación en la envolvente, esto ya estaba claro. Luego, aumentar la eficiencia de los sistemas y, por último, integrar también recursos renovables, energías renovables. Bueno, ahí se ve la demanda de calefacción versus refrigeración, que es bastante más alta. Bueno, también estamos en una fase de discusión sobre los indicadores. Verde siempre ha utilizado unos indicadores muy claros que son esos impactos normalizados de tonelada de CO2 al año o de kilovatio metro cuadrado, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí, pues como no sabíamos tampoco, ahora el edificio hoy en día tiene esa demanda o ese consumo energético de 120 kilovatios hora metro cuadrado, pero decíamos, oye, ¿y si luego se usa mucho más y seguimos gastando lo mismo? Va a parecer que no hemos hecho nada bueno. Deberíamos hacer un indicador de kilovatio visitante año o kilovatio hora de conferencia impartida para saber realmente si es eficiente la actuación o no. Bueno, en cuanto al agua, se han hecho pues un primer análisis de cuál es el consumo, para saber dónde se puede ahorrar, claro, cuáles son los principales consumos. Y ahí en las barras rojas es curioso que el gasto de agua, bueno, tampoco es tan curioso porque en un edificio que tiene un uso muy esporádico, el gasto mayor de agua es el de los funcionarios más que el de los visitantes.
qué opciones de ahorro hay en cuanto a agua, primero si hay pérdidas, por supuesto, cómo se pueden mejorar los equipos instalados, etcétera. La potencialidad de la lluvia para utilizar el agua de lluvia, incluso las aguas grises, y para cerrar el ciclo, la potencialidad de poder cerrar el ciclo dentro del edificio, aprovechando incluso este nuevo corredor que va a tener dentro, que va a ser mucho más permeable para no saturar las redes de evacuación de la ciudad. Y por último, en materiales, se ha hecho un análisis de la parte de los materiales. Bueno, esta es la suma del gasto total de materiales, que la parte a conservar, por supuesto, no suma, pero se añaden los materiales de la parte a renovar y del mantenimiento que tengan durante los próximos 50 años. Se hace un análisis detallado. En esto hemos utilizado las bases de datos existentes, la de TCQ, del ITEC, la base del BEDEC, en la que hemos analizado pues los datos que existen hoy en día, el peso, la energía embebida y las emisiones de CO2 de los materiales, tanto existentes como a colocar. Y también, bueno, un poco en porcentaje cuáles son los materiales, cuál es la viabilidad, el potencial de conservación de los materiales, que como se puede ver, solamente conservando los cimientos y las estructuras, pues básicamente has conservado el 80% del peso del edificio o de los materiales a emplear, con lo cual sale bastante a cuenta. Y bueno, he sido rápida, yo creo, porque ya te va a engañar.